en el caso de la ciencia hoy en día se percibe de una forma como más elitista, ¿no? Y en cambio con el arte no sucede eso. O sea, tú si ves una pizarra llena de reacciones químicas, que a lo mejor no entiendes nada, y no se te ocurre decir, ¿qué chorra es eso? Estás escribiendo rayas y cosas. Es verdad, a nadie se atrevería a decir que... Y a lo mejor son rayas y cosas, pero parecen química. Pero a nadie se atrevería a decirlo. Pero con una obra de arte sí. Eso es una mamarrachada. Son 4 líneas y no sé qué. ¿Cómo te atreves? Esos pendientes son mitades de un árbol de Navidad o rayos. Son rayos. Son de kiwi pomelo. De hecho, me los compré antes justo de la presentación de uno de mis libros de divulgación en Barcelona. Que los vi en una tienda y dije, tengo que estrenar algo molador. Y que sea de aquí. Y entonces sabía que era una diseñadora de allí y me los compré justo antes de la presentación. ¿Y kiwi pomelo es guay? Sí. O sea, hace cosas así que me gustan mucho, de plexiglas y metacrilatos y con diseños chulos. Kiwi pomelo, quien sea, quien diseñe estas joyas, sabe que tú las llevas. Sí, porque la etiqueté alguna vez con alguna cosa. Sí, o sea, creo que nos seguimos mutuamente en redes sociales. ¿Y te regaló algo? No. No tiene por qué, yo se lo pagué. No tiene por qué, pero digo, mira, eres una influencer, eres una persona con muchos seguidores y que haces trabajo de divulgación, pues le puede hacer ilusión que lo hagas con sus joyas y que entonces diga, le voy a regalar a Débora. Estoy aquí peleando por ti, Débora. Ya. No, a ver, hay gente que sí que me tiene regalado cosas. Pero bueno, también de cosas de moda, que a veces digo yo, pero aquí influencer de la moda también. Pero porque tú eres una persona muy estilosa. Sí. Y que le prestas mucha atención a la estética y a la apariencia, ¿no? Es como yo, que yo soy de camiseta, vaqueros y a vivir. No, yo no. Yo lo tengo todo pensadísimo siempre. ¿Cómo vestías cuando eras más jovencita en el instituto? Porque siendo coruñesa y más o menos de mi generación, unas Osiris con unos calcetines debajo de la lengüeta o algo así. Bueno, por ahí vas bien, A ver, yo tuve muchas fases en eso, en la forma de vestir. Nunca fui hippie. Porque yo creo que lo único que no, porque me parecía como que era precisamente lo contrario, que era descuidado. En la adolescencia o preadolescencia, como estaba muy metida en la cultura hip hop, pues vestía de rollo, pues muy rapera, con los pantalones muy anchos, en modo chica, con la camisetita más apretada, unas bambas, a lo mejor alguna con calcetines. Sí, hombre, un poquito bajo de la calcetín. lengüeta, pero muy ese rollo, pues con el típico collar de bolas metálicas. Bueno, iba bastante metida en ese rollo, porque era mi pandilla o la gente con la que me relacionaba, era toda la gente del mundo del graffiti. Bueno, no me lo puedo creer. Entonces venimos del mismo background. Sí. Pero nunca lo habíamos hablado, a lo mejor. No. Yo no lo sabía, que tú venías de todo el mundo del hip hop, el graffiti, el rap. Sí, porque me interesaba esa subcultura. O sea, empecé a interesarme por el rap y cuando me di cuenta de que en Coruña había un movimiento importante de grafiteros, porque había bandas de grafiteros, pues dije, pues yo tengo que conocer a esta gente. Y entonces empecé a parar en la Plaza Pontevedra, que era donde se veía más ese tipo de movimiento, hasta que conocí a la gente que quería conocer. Yo fui así siempre por la vida, O sea, quiero decir, con 15 años dije, quiero conocer a la gente que está en este rollo. Y los conocí. Y entonces entendí un poco mejor cómo funcionaba todo ese ambiente y el mundo del graffiti, que me fascina. Es que es una gozada. Geos, el fotógrafo que estuvo en el podcast y que me hizo un retrato que quizá lo viste, con mucha sombra, que llevo una gorra y con los ojos así ensombrecidos. Esa foto me la hizo en la calle, no en un estudio. El tío es un fenómeno. Y es un grafitero de puta madre. Y de hecho, hizo un libro con Pérez Reverte sobre arte urbano. Vale, entonces ya sé quién es, vale. Pues el tío es un crack y tengo pendiente ir con él a intentar hacer una pieza. Yo alguna vez hice alguna intentona con los Montana, con esos botes, pero... Es dificilísimo. Desastre. Sí, es difícil. A ver, lo único aún lo comentaba hace poco, hay un grafitero que de hecho sale en el libro, estuve hablando la semana pasada con él, con Iser, que es, para mí el mejor grafitero que existe, pero también tengo un vínculo emocional con él, porque fue realmente el que introdujo el graffiti en Coruña y en España en general.
O sea, es un chaval que se gastaba la paga en viajar para ver cómo era el graffiti en otros sitios, en importar revistas y fue de los primeros grafiteros, bueno, que de estilos, bueno, importó estilos, ciertas cosas que no se veían, cuando aquí solo se hacían pues grafitis más, bueno, cosas más simplonas, ¿no? De poner el nombre y poco más. Y eso, yo tenía, o sea, cuando era adolescente era, tengo que conocer a Iser, tengo que conocer a ver quién es esta persona, y fue como una cosa muy importante en mi vida cuando al final lo conocí. Es un tío estupendo, súper humilde, siempre le digo, eres el mejor grafitero, ¿qué va, mujer? ¿Sabes? Y digo, pero sí es buenísimo este chaval. Y de hecho sale en el libro, y hablé la semana pasada con él, porque se lo dije, porque él no tenía ni idea. Ajá. Y sale, de hecho, una de las ilustraciones es su pluma. Él, bueno, los grafiteros que se llaman a sí mismos escritores, y él su firma como logo. El taqueo, ¿no? Sí, bueno, porque lo hace también con grafiti, no solo con taqueos, una pluma estilográfica. Así como muy gordita, muy hinchada, muy noventera. Y eso ya aparece una ilustración ahí, tal cual. Y estuve hablando con él por teléfono, que estaba impresionado. De, pero ¿cómo salgo aquí? Y dice, aún guardo tus pegatinas. Y yo, es verdad, que yo había hecho pegatinas. Porque, claro, yo no me atreví a pintar, pero sí que dije, me voy a atrever a hacer pegatinas, porque Iser ya hacía pegatinas. Claro, estamos hablando de los 90, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya hacía pegatinas. Y yo me acuerdo que compré en una copistería papel de este folio pegatina, lo fui a imprimir a casa de mi amiga Laura, que era la única persona que conocía que tenía ordenador e impresora en casa, y me imprimí ahí unas pegatinas y bueno, ya ni me acordaba de que había intentado ser medio grafitera. Pero, ¿y qué decían las pegatinas? ¿Cuál era tu firma? Era una muñeca, era como si fuese yo misma, dibujada ahí con 2 trazos. Era una cosa muy simple, pero que me había parecido que quedaba molón. Y la firma que tenía, bueno, esto es un poco bochornoso, pero se llamaba, mi nombre era Olvaid. Olvaid. Leído al revés es diablo. Por ese rollo que siempre tuve con el engaño, con lo verdadero, lo falso, y me parecía, pues eso, el diablo era la figura que representaba eso. ¿Y el dibujo lo hiciste tú? Sí. ¿Tú dibujabas? Sí, no dibujaba especialmente bien. Bueno, a ver, mejor que la media, pero claro, yo siempre me he comparado con mi hermano, que dibujaba increíble. Es que tu hermano es artista, ¿no? Claro, mi hermano es artista. Y entonces, claro, yo decía, bueno, a mí se me dan mejor las letras, se me da mejor escribir y estas cosas. No dibujaba mal, pero bueno, cuando tienes en casa a alguien que lo hace mucho mejor que tú, dices, pues yo me busco otra cosa. ¿Y Olvaid era tu nick en el IRC? No, en el IRC, a ver... no, en el Te IRC... cuento yo el mío, que era bien cuenta. bochornoso. El mío era Rimas. Más rapero español imposible, Rimas. ¿El tuyo? Vale, voy a quedar un poco Gabata, escrita con 2 Bs. Lo que hice fue abrir la Biblia y donde cayera, el dedo. O sea, abrir la Biblia de cualquier página y poner el dedo, y salió en esa palabra, Gabata, que es una piedra en la que se postró Cristo y era el nombre que tenía esa piedra. Y así quedó. Me pareció una palabra guay y sacada así, de forma azarosa, de la Biblia. ¿Y en qué momento dices, tengo que pensar en un nick para este chat? ¿Cuándo? Me imagino que tendrías como 15 años. Sí. Voy a abrir la Biblia y voy a... Pero es que siempre me interesó eso. O sea, no digo la Biblia en sí, sino... Bueno, sí, la Biblia también. Pero siempre me interesó, pues, la verdad. En realidad es eso. Y quizá eso, sobre los 14, 15 años, pues fue cuando empecé a preguntarme, pues, bueno, yo había ido a un colegio religioso y me empecé a cuestionar un poco todas estas cosas de la fe, de dónde venían, de qué era verdadero, de qué era falso, y empecé a estudiar, pues eso, ya en el colegio que te dan algunas pistas de filosofía, pues empecé a indagar un poco más en lo que no nos dejaban leer, como por ejemplo a Nietzsche. Y entonces empecé a investigar por ahí, a investigar pues eso, mucho de filosofía y la interpretación de la Biblia. Pero tú estabas en un colegio en el que había cosas que no te dejaban leer. No te animaban a leerlas. Es decir, claro, es que cuando te presentan algo como que es algo pecaminoso o que bueno, este filósofo no es el que más nos interesa. Claro, es que estás diciendo al chaval, sí, es el que tienes que leer. Entonces, claro, pues no es que no me lo dejasen leer, porque además luego entraba en exámenes y demás, pero era como el que tenían así más repudiado de, bueno, sí, este no nos interesa tanto. Y dije, ¿por qué no nos interesa tanto?
Dije, Claro, pues, eso para ti es pues me voy a comprar. De hecho, un cebito. sí, de hecho llegué a casa y le dije a mi madre, quiero que me compres las obras completas de Nietzsche. Y Trópico de Cáncer. También. Y las edades de Lulú. Pero, ¿qué estudiabas en las jesuitinas? Uno de estos? No, en Calsancias. Y ahí eran... Porque es que a mí jamás me dijeron el No, colegio. a ver, a lo mejor lo estoy explicando mal. O sea, no es que me censurasen nada en absoluto. No, pero tampoco... bueno, tener la religión tan presente, ciertos personajes tan presentes, pues hace que te cuestiones ciertas cosas de otra manera. O sea, quiero decir, me parece estupendo de donde estudié y los referentes que tengo. Sí. Y cómo ha variado mi relación con la religión a lo largo de los años. Te estoy metiendo en un jardín. No, ¿qué va? No, porque me parece es algo de lo que no se suele hablar y me parece algo importante, porque en la adolescencia es la época en la que te tienes que revelar y cuestionar las cosas que están preestablecidas, ¿no? Y claro, yo, por ejemplo, no entendía muy bien, porque estoy en un colegio religioso y mis padres no son religiosos. Bueno, mi padre por aquel entonces se definía como agnóstico. Ahora no lo creo, pero por aquel entonces sí. Entonces no entendía bien de por qué y era una cosa de, bueno, pues más... Es que es una educación en la que pensaban que te tienen como más controlado, tienes un horario un poco más con más clases que en otros colegios, o sea, eran otras motivaciones y bueno, y entonces eso en la adolescencia me lo volví a replantear, luego me reconcilié de otra manera, bueno... estudiando cosas de filosofía que tenían que ver con esto. Con estos mimbres no es de sorprender que te hayas acercado al rap y al graffiti, en realidad. Porque es un poco también... El graffiti es lo prohibido, pintar paredes, es vandalismo, había quien lo consideraba vandalismo. Y el rap también, pues, sobre todo en aquellos tiempos, las letras eran revolucionarias, ¿no? Sí, de hecho a mí los raperos que me gustaban eran los que tenían... Bueno, unas letras un poco más profundas, ¿no? Más existencialistas. A mí, por ejemplo, por aquel entonces me gustaba mucho Nach Scratch. Lo sabía, claro. Decir Nach. Basado en hechos reales. Sí, ¿no? Claro. Y ¿fue el graffiti tu primer acercamiento? En el libro hablas de que cuando de verdad te terminas por enamorarte del arte y por saber más acerca de la belleza y la estética y todos los secretos que esconde ese mundo, es cuando descubres la Venus... la Venus de Klein. La Venus de Klein. Pero empieza... tu primer contacto es el arte urbano, tu primer contacto es el graffiti. Sí, el primer contacto es el graffiti. Es cuando ahí te toca y dices, esto me encanta, todo este mundo del color, del dibujo, del arte, de expresarse a través de la pintura. Sí, porque me parecía una forma de expresión muy honesta. Y claro, yo por esa época, claro, como esa no era mi virtud, pues yo lo que hacía era trataba de escribir letras. Claro, porque yo escribía poesía para mí, ¿no? Pero las intentaba, pues voy a intentar encajarla en algún ritmo, cosas así. O sea, viene un poco todo junto, porque bueno, el hip hop son todos, o sea, los tres elementos del hip hop y me interesaba así un poco todo. Pero sí, la verdad es que la primera vez que tuve así un contacto más profundo con el arte fue en el graffiti. Porque yo no tengo, o sea, en mi familia nadie es artista ni... No, y en el colegio desde luego no sé de arte. Bueno, ¿tu hermano? Pero bueno, mi hermano ya, o sea, es algo incluso más extraño. Pero mi hermano es más pequeño que yo. O sea, yo soy del 84. Vale. Él es no del tenías 86. Una referencia. No. Y en el colegio, que es algo que digo muchas veces y critico muchas veces, no hay arte. No das arte. ¿Qué das de arte en el colegio? Columnas jónicas y dóricas. A ver. Claro, porque yo di historia del arte en el bachillerato ya. Porque escogiste un bachillerato concreto en el que lo había. Yo que fui por el científico... Bueno, de aquella era Ciencias de la Salud más tecnológico, que los podías fusionar, que usabas una asignatura más y los fusionabas. Pero no, o sea, no podía coger ni Historia del Arte, ni podía coger Latín, por ejemplo, este tipo de cosas, o usabas una cosa u otra. Entonces, al final, la gente que va por ciencias, pues no ha dado arte en su vida, o latín en su vida. Es verdad. Pero sí que teníamos, como tú dices, ¿no? Lo de los tipos de columnas, sí, bueno, las partes del Partenón, ¿no? Sí, a ver, son cosas súper básicas. Ajá. No das nada. Y lo poco que das, bueno, si tú diste Historia del Arte, no creo que hayas avanzado más del siglo XIX. O sea, como que la historia se acaba en... Llegaron unos locos impresionistas y ahí se acabó la historia del arte. Es cierto. ¿Y en qué asignatura nos enseñaban lo de las columnas y todo eso?
Supongo que, bueno, en Galicia en coñecemento do medio. En coñecemento sería. do medio. O sea, aí te metían naturaleza... Todo. Era coñecemento do medio. Coñe, sí. En el libro tú decías lo de que habías escrito poesía, que te gustaba mucho escribir. En este libro hay mucho virtuosismo literario y se parece más escrito por una letra herida que por una divulgadora científica. Creo que aquí ya te diste manga ancha para voy a disfrutar escribiéndolo y no me voy a limitar simplemente a una transmisión o a una divulgación al uso, ¿no? Como podía ser a lo mejor el de que se le van las vitaminas. O... Sí, a ver, que se le van las vitaminas es otro tipo de libro. Claro. Quiero decir, es más divertido, es una cosa más fresca, que escribí mucho más rápido, más de otro... El anterior, el de Todo es cuestión de química, ya se nota también un poco... es un punto medio entre ambos, ¿no? Sí, en realidad sí. En este dije, voy a hacer lo que me da la gana. Y eso, y que se note. Y entonces hay, pues eso, gran parte del libro es narrativa. O sea, más que ensayo, es difícil de clasificar. Sí. Entre estos ensayos es narrativa, o es todo. Sí. Además es muy autobiográfico. Todas las historias, ¿no? Tienen un punto de partida de algún momento de tu vida. Sí, autobiográfico. Me gusta que uses esa palabra, porque ahora se dice mucho lo de ¿cómo se llama? Autoficción o algo así. No me digas. Sí. Yo es que soy abomino de la modernidad. Yo soy como Juan Manuel de Prada. Es que me lo dijeron eso, hablando así, alguien que me preguntaba por el libro, y yo, no, es autobiográfico, no uses un eufemismo o algo que es así como más cobarde, ¿no? Para no decir exactamente que es verdad o que no. Sí, es autobiográfico. A ver, cuando uno escribe sobre sí mismo y sobre todo sobre sus recuerdos, claro, hay un velo, ¿no? Puesto delante de cómo lo recuerdo yo, sobre todo algunos recuerdos que son muy de la infancia. Luego, cuando el libro lo leyeron mis padres, luego me decía mi madre, aquí estás mezclando 2 días que son distintos. Esto pasó tal, y luego discutían entre ellos, de esto no es así, o te refieres a un bar, el otro día decía mi padre, ya encontré un error, te refieres a un bar de los Castros y eso era el Castrillón. Y yo, no, me refiero al bar de Nando sí, entonces sí. Pero qué malo tu padre. Ya encontré un error. Estaba leyendo. Porque yo sé que algo va a estar mal. Podría ser que yo tuviese el recuerdo de que era un barrio diferente, el bar al que íbamos, bueno, algo así. No, pero tienes buena memoria. Bueno. ¿No? Sí, para algunas cosas sí, para otras no. ¿Y les ibas pasando a tus padres lo que ibas escribiendo? ¿Dejas que alguien lo vea? A nadie. Claro, es que tú eres muy segura. Es que tú eres una tía muy segura. Tú estás en el extremo opuesto, ¿eh? Sí. Yo cuando escribí lo que tú digas... Aún lo está leyendo ahora, aún no lo terminó. ¿Sí? ¿Y te va comentando? Sí, claro. ¿Y todo bien? Sí, pero es que no... A ver... sé que hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Lo de tú se lo pasaste a varias... Todo. O sea, yo cada capítulo que escribía a una amiga, María, se lo pasaba también a mis padres, se lo pasaba al editor y a todo el mundo le decía, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Pero claro, es que tú eres muy segura. Claro, de hecho, a mi editor sí que le mandé algunas cosas, pero claro, se las mandé como, esto aún no está. Yeah. O sea, porque me pedía, hazme alguna entrega un poco para ver la línea, tal, y recuerdo haberle entregado un capítulo y decirle, este está más o menos, pero lo tengo que equilibrar porque sabía que le sobraba, que había una parte que era demasiado técnica desde el punto de vista químico, y dije, esto es que aún no está, porque me estás pidiendo que te entregue algo. Pero no está terminado. Cuando lo esté, pues ya estará. Tú más o menos tenías claro que tarde o temprano ibas a escribir este libro, ¿no? Sí, este era el libro que tenía que hacer. O sea, los demás eran un trámite. Eran un trámite. No un trámite, no, porque son maravillosos igual. Sí. Y son de épocas diferentes. El de Todo es cuestión de química, para mí, es el libro de la química. Y cómo se debería incluso en los colegios dar, en el orden que se debería dar, cómo explicar las cosas. Y, o sea, pues dije, ya que voy a escribir un libro de química, para mí va a ser el mejor libro de química, como introducción a la química. Y con este, claro, ya fue cuando ya empecé mi investigación de la relación entre la ciencia y el arte. Dije, algún día esta investigación tiene que acabar convertida en un libro, porque casi es lo que soy. Entonces lo tengo que convertir en libro. Y fue, de hecho, un libro que se retrasó por la pandemia. Porque yo había ya hablado con la editorial de la idea de hacer este libro, estuvimos ahí en conversación de, bueno, qué tal funcionaría, porque al final, bueno, dices, estás mezclando la ciencia
con el arte, a la gente del arte a lo mejor piensa que soy una intrusa o al revés. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es fácil de primeras que pueda interesar a lo mejor una editorial. Y yo estaba convencida de que sí. Luego vino como ocurrió todo lo de la pandemia, pues lo dejamos como una parte, ya lo retomaremos. Hice un libro durante la pandemia, libro muy breve de apuntes básicos de ciencia para sobrevivir ante tanta desinformación. O sea, una cosa muy sencilla. Lo publicaste en internet. E-book. Sí, sí, en ebook. Ese salió igualmente con Pay 2, pero solo se podía comprar en ebook a un precio muy económico. De hecho, doné todo lo que se recaudó. Y bueno, eso un poco, pues cosas muy sencillas, diferencia entre virus, bacteria, cómo funciona un jabón, cosas muy fundamentales de ciencia, pero bueno, era la pandemia. Y una vez se terminó esto, pues retomamos. O sea, me llamó mi editor y me dice, retomamos con esta idea. Y yo, sí, ¿me dejáis hacer lo que me dé la gana? Y propuse yo el título y todo. Es un buen título, La química de lo bello. Además, tú te apellidas García Bello, claro, o sea, viene todo muy bien dado. Sí. ¿Y cuál es el proceso con el que... Ya hemos comentado que en cada capítulo partes de una experiencia vivida, de un hecho autobiográfico, y a partir de ahí lo enlazas con algo relativo al arte que quieres contar y explicar y diseccionar. Entonces, tú primero pensabas, quiero contar esto, ¿qué cosa de mi vida me sirve para contextualizarlo o viceversa? Es que todo el trabajo de relacionar la química con el arte yo lo tenía hecho, porque eso es mi tesis doctoral. Es decir, esa parte ya existía. O sea, mi campo de investigación, yo como investigadora me dedico a eso. A la ciencia y el arte, o sea, la química y el arte, y en el caso del arte contemporáneo, para mí tienen dos nexos. Uno es que el arte evoluciona al mismo ritmo, hay mucho paralelismo con cómo evoluciona, en este caso la química o en concreto la ciencia de materiales. O sea, hay muchas cosas que dices, pues este material nuevo condicionó que hubiese un nuevo movimiento artístico. Pues, por ejemplo, el acrílico. El acrílico fue fundamental para el graffiti. O sea, sin acrílico no existiría graffiti, o sin el aerosol, ¿no? Que era un invento en realidad pues, para usar como un insecticida. Y a alguien se le ocurrió, voy a meter un acrílico con propelente en un aerosol y fabriqué el primer spray de pintura para graffiti. O sea, ese tipo de cosas, el que exista un material, condiciona que pueda surgir un nuevo movimiento artístico. O sea, eso ya es una de las vías que yo empecé a investigar. Y otra de ellas es qué significan los materiales que usan los artistas. Porque a partir del siglo XX, sobre todo a partir del siglo XX, cuando ya tienes una paleta tan grande de colores, de materiales, y normalmente los artistas, los que digo yo, los buenos, los que me interesan, escogen los materiales por un criterio de significado. Entonces es algo, bueno, es un campo de investigación que se llama semiótica en el arte, sobre el que, interpretar, ¿no? Obras de arte. Sí. Los símbolos en las obras de arte. Y la parte de materiales hay muy poco, o prácticamente nada escrito. O sea, que vi como hay un campo original de investigación en el que me podía centrar y yo podía aportar algo. Entonces, pues ahí empezó mi tesis doctoral como una investigación absolutamente original, de por qué este artista utiliza acero corte, ¿no? Por qué este otro utiliza hormigón, qué tipo de hormigón, con qué trabajó y por qué y qué simboliza en su obra. Pues todo eso lo empecé a investigar. Claro, pero es una investigación que empecé hace muchos años antes de que se convirtiera en mi tesis. O sea, quiero decir que esto es una cosa muy curiosa como investigadora, porque yo empecé a investigar esta relación y hacía artículos de divulgación en mi blog, hablando pues eso, del azul Klein, de los hormigones que usa Chillida, bueno, este tipo de cosas. Y me llamó uno de mis profesores de la Facultad de Química, que por aquel entonces era el decano, Moisés Canle, y me dijo, Débora, estás haciendo una tesis, tú, a tu rollo. Por tu cuenta y riesgo. Por tu cuenta. Matricúlala. Y yo, ¿y quién me va a llevar una tesis de una...? Es rara, porque no es química 100%, no es arte, ¿qué hago? Y claro, me dice, te la dirijo yo. O sea, es que me interesa muchísimo este tema, pues te la quiero dirigir yo. Entonces hice un camino raro para hacer una tesis doctoral, pero empezó ahí. Entonces, claro, muchas de las cosas que cuento en este libro ya las tenía escritas o como artículos de divulgación, incluso como papers, es decir, artículos científicos publicados en revistas científicas. ¿Y cuándo empezaste a escribir en ese blog? Ese blog
Es que claro, es ahí donde empecé a divulgar, en 2012. Y como no tenías, como has dicho, mucho precedente, ¿cómo lo preparabas? ¿Cómo te informabas de cada Me cosa? costaba Claro. muchísimo. O sea, era una locura. O sea, para un artículo de nada podía estar semanas. Porque claro, encontrar a veces, pues por ejemplo, lo de Klein, ¿no? El azul Klein, que es una pintura que se suponía que tenía una receta secreta. Bueno, para quien no lo sepa, la pintura de azul Klein es una pintura que si la ves en directo parece que es un pigmento mate, parece terciopelo. Y claro, tú cuando la ves dices, ¿y esto qué es? Y además te vas a la ficha técnica y te pone pigmento azul ultramar sintético. Y dices, no, tú con un pigmento no puedes pintar. Un pigmento es un polvo. Eso no se queda adherido a nada, ¿no? Lo tienes que mezclar con algún aglutinante. Claro, pero esto ya lo tenía que aprender. O sea, yo no sabía, cuando empecé, yo no sabía ni de qué estaba compuesta una pintura. A nivel de composición, podía entender que era un pigmento, lógicamente, porque dices, a ver, si yo tuviera que fabricar una pintura de algo, cogería una piedra de colores, la machaco y luego con qué la mezclas. Entonces tuve que formarme en eso. Entonces me compré manuales de materiales, de arte. Eso, que fueran un poco pues, a nivel histórico, que te fuesen hablando de las diferentes técnicas, que si una encáustica utilizas una cera, que la mezclas con un pigmento, bueno, diferentes cosas. Entonces eso, empecé a estudiar toda la parte de materiales, y entonces cuando ya tenía esa idea dije, vale, ya sé bien lo que es una pintura, ahora tengo que investigar qué hizo este señor. Entonces ponte a buscar si hay una patente, ponte a buscar si hay un registro, y al final lo encuentras a veces en que hay una obra que tienen pues en el Guggenheim que tuvieron que restaurar, y entonces encuentras un informe en el que te hablan exactamente de qué aglutinante usan, tal, me puse a investigar qué aglutinante usaban, que era el que secaba y que dejaba ese aspecto seco, y vi que lo fabricaba Pinturas Adams, que son unos laboratorios que siguen fabricando pinturas, la historia, con qué nombre lo ponían ahora, cuál es su composición química, mirando las fichas técnicas de los productos, y claro, estaba semanas para encontrar cómo hacían un material. Y así desgranando un montón de obras. Es que muchas... Claro, tú no puedes buscar en internet significado de los materiales, historia del material de tal obra. Bueno, ahora sí, ahora sí, porque te voy a salir yo. Pero no existía. ¿Y tenías a alguien a quien consultar o a quien entrevistar para completar tu información? ¿Tenías una lista de expertos, ibas encontrando a gente, quizá me pueda informar esta persona? Porque por ahora lo que estás describiendo es un trabajo puramente periodístico, casi. Sí, de investigación, es un trabajo de investigación. A ver, lógicamente tengo a mi hermano que es artista, entonces en muchas cosas me orientaba a él, incluso a veces para decirme, pues este es un buen libro, si quieres saber más sobre escultura de bronce, pues en este libro se explica muy bien cómo es el método de cera perdida que se usa para hacer una escultura de bronce, y me lo estudiaba. Yo que sé, por ejemplo, para la parte que hay en el libro de cerámica, pues como conozco a una ceramista que es maravillosa, Verónica Moar, que vive en Coruña, pues claro, pues de conversaciones con ella y de dudas de hablarlo con ella. Y al final se convierte en como aprendemos de todos, ¿no? Aún hace poco tuve una conversación con Verónica sobre qué pigmentos utilizar. Es que estoy trabajando con azules, siempre uso el azul cobalto porque resiste muy bien la temperatura de cocción. ¿Qué tal resistirá el azul ultramar? Y yo diciendo, es que si te pasas la temperatura te va a verdear. Bueno, cosas que son química pura y dura, pero que es bonito que surjan de esas relaciones entre artistas y científicos. ¿Con quién más hablo? Con artistas al final. Y tú ahora que has descubierto tantos trucos detrás de la magia del arte, ¿hay algún misterio que todavía digas, joder, esto me apasionaría saber cómo se ha llegado a esto y no tengo ni idea? ¿Cómo se ha...? A ver, algunas cosas a nivel técnico de lo virtuosas que son o el resultado que tienen. Por ejemplo, algunas obras de Koons, de Jeff Koons, tú las ves en directo y dices, es que esto están tan bien hechas, tan bien ejecutadas. Claro, él tiene gente que lógicamente un estudio y gente que lo hace por él, de quiero este acabado, pero claro, son unas cosas súper virtuosas. Tiene una escultura, no sé si de esta hablo en el libro o no,
una vez que vi una escultura de él, estaba en... Yo creo que estaba en Portugal. Yo creo que fue en la Fundación Serralves. Que tenía una escultura de Hulk. O sea, Jeff Koons hace este tipo de cosas, ¿no? De la baja cultura o cosas que son muy de andar por casa, él las pone en un pedestal. De esto es arte. Entonces era una figura como si fuese una colchoneta de playa, pero de Hulk. Hecha de bronce y luego pintada. Pero tú la veías y parecía ligera y con ese brillo no brillo que tienen las colchonetas. Sí. O sea, era impensable que eso era un bronce esmaltado, increíble. Claro, tú ves eso y luego te vas a la ficha técnica. Además me pasó una cosa muy chula. Cuando la estaba viendo esa escultura, había un grupo de niños, también en esa sala expositiva, claro, les flipó de ¡está Hulk! Y se acercaron a la escultura. Y se estaban acercando demasiado y entonces el vigilante de sala dijo, no os podéis acercar, pero lo que tenéis que fijaros es en la ficha técnica. Y ahora mirad qué pone ahí, porque no es una colchoneta. Yo dije, me voy a enamorar de este vigilante de sala. ¡Ostras! Porque claro, y leyeron, ¡es de bronce! Y empezaron a decir, ¡de bronce! Pero entonces pesa mogollón. Claro. Y los niños entusiasmados. Claro, estaban entusiasmados. Claro, bueno. Es que... y a nivel técnico dices, ¿cómo hizo esto? O sea, era tan pulcro, está tan bien hecho técnicamente, tan bien ejecutado, que dices, claro, es un ejercicio de virtuosismo. Y ¿cómo lo hizo? Yo te puedo explicar cómo se puede hacer, pero no tendría ni idea de para que quedase de esa manera. Y claro, eso es una pasada. Hacer una escultura que parezca una colchoneta, pero es de bronce. O sea, lo que significa eso. O sea, ocultar, en realidad. Estás haciendo un trampantojo, pero ocultando un material muy valioso y con mucha trayectoria en arte, que es el bronce. Es una pasada. Y comentabas ahora tangencialmente que Koons tenía pues una serie de colaboradores que hacían según qué cosas. Hace poco me enviaron un vídeo, estuve en Cadaqués y estuve en la casa de Dalí. Entonces lo comenté a una amiga y me envió un vídeo de alguien que criticaba a la carrera de Dalí, la trayectoria pictórica de Dalí. Y entre las cosas que decía, por un lado, que tenía negros, que tenía gente que le hacía las cosas. Por otro... Pero no son negros, ¿eh? Una cosa es un ayudante de taller. Claro, vale, pero él lo que decía, tal y como lo decía depreciando la obra de Dalí. Tenía una gente que le hacía cosas. Por otro, que no estaba loco. Y enseñaba unas imágenes en las que se veía que en un momento le estaban grabando una pieza con él y cortaban y él actuaba de forma normal y se dirigía a la gente del equipo de forma normal y cabal. Y luego que la técnica pictórica de Dalí no era para echar cohetes. Y yo cuando veía este vídeo pensaba, pero es que esas tres cosas, yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Que no estaba loco, que era que hacía performance, sí, era un performer. Que tendría colaboradores como muchos artistas, como has dicho tú. Claro. Y que lo que destaca de Dalí no es lo bien que pinta, ¿no? Que también pinta bien, pero... ¿Y qué opinas de esto que te estoy contando entonces? Que es, pues no conocer cómo funciona el arte. Porque eso en realidad es ignorancia. Pero es que pasa igual... en la ciencia es igual, ¿eh? O sea, quiero decir, no es... tú no haces un descubrimiento, aunque el Nobel se lo lleve un señor, el descubrimiento no es del señor. Hay un montón de gente que ha trabajado en eso, en esa investigación. De hecho, la investigación funciona generalmente por grupos de investigación. Y en arte no es exactamente igual, pero sí que es muy habitual que un artista tenga ayudantes de taller. O gente que sabe manejar un material y que lo conoce y que entonces trabaja con él. O sea, Chillida, por ejemplo, para hacer sus esculturas que son como edificios, ¿qué era? El señor Chillida poniéndose ahí a hacer, pues eso, una escultura de hormigón y hacía el de albañil. No. Él pensaba en esa escultura y luego utilizaba, o sea, trabajaba con gente que sabía hacerlo, que sabía ejecutarlo. Pues con albañiles que lo sabían hacer, incluso a la hora de diseñar qué hormigón utilizar y el cálculo de estructuras y demás, trabajaba con un ingeniero. Bueno, siempre con el mismo, de hecho, para el caso del hormigón, que era un experto en hormigón. Pero eso es lo normal. Casi en cualquier trabajo hay cosas en las que delegas. Porque claro, tú no las sabes hacer o no tienes por qué hacerlas tú. Y en arte ocurre exactamente igual. O sea, lo importante es la idea.
Claro. Luego, materializarla, pues a lo mejor hay cosas que puedes hacer tú y cosas que no puedes o que no quieres. Y da exactamente igual. O sea, lo importante, Kunz también, que se pone Kunz a hacer también sus vaciados y tal del bronce. No se pone a hacer nada de eso. Y aparte, cuando llegas a ese momento en el que tienes gente haciendo cosas para ti, seguramente es que tú hayas hecho algo antes que te ha llevado a que tengas a gente haciendo cosas para ti. Exacto, pues como un diseñador de moda. ¿Cose él todas las prendas? No, las diseña, pero es el autor de esas prendas, la cabeza pensante. Pues en el arte exactamente igual. Sí, pero es algo que resulta controvertido. Pero no lo pintó. Mira, pasa, por ejemplo, o sea, como uno de los casos que es evidente que no lo hizo ella, es la artista Ángela de la Cruz, que a mí me encanta Ángela de la Cruz. Ángela de la Cruz tiene un impedimento físico, o sea, no se puede mover. Y es artista, una de las mejores artistas que tenemos, además. Y claro, pero tiene a un grupo de artistas, o sea, de ayudantes de taller que ejecutan sus ideas. ¿Y eso la hace menos artista? No, es una de las artistas más importantes de este siglo. El otro día veía un clip de estos cortos en YouTube de, yo creo, una señora explicando que Bill Gates no había diseñado que Windows no lo había hecho él en un ordenador en su casa, que lo había, y empezaba a hablar de un diseñador, y había gente en los comentarios que decía, pero ya lo sabemos. Y Steve Jobs no se puso en un garaje a crear un iPhone. Claro. ¿Sabes? Eso, Steve Jobs dijo, quiero esto, pero es que se sigue utilizando como ataque a Steve Jobs. De Steve Jobs lo que dijo es, quiero esto, y otros se lo hicieron. Y es un poco lo que estás diciendo tú. También pasa con Alejandro Dumas, lo mismo, también, que dicen, no, Alejandro Dumas lo que tenía era negros, pero a alguien le escuché decir una vez que claro, que Alejandro Dumas tenía unos negros que le escribían el grueso de la obra, pero le daban una obra estándar y la genialidad se la daba a él. O sea, él cogía lo que le daban y lo convertía en El Conde de Montecristo. Claro, bueno, es más controvertido, es más difícil ahí delimitar la línea, ¿eh? O sea, me resulta más difícil delimitar la línea, pero no sé, ese caso lo puedo asemejar a incluso utilizar una inteligencia artificial de estas que redactan, pues a veces dame una idea para el título de este artículo. Dame 20 ideas, que mezclen esta palabra, esta. Y a lo mejor dices, ninguna de las que te da a lo mejor es la que realmente quieres, pero te ayuda a pensar más rápido. Y a llegar tú pues a lo mejor es algo parecido, en lugar de tener inteligencias artificiales creando obras para él, pues en aquel momento tenía personas haciendo de inteligencias naturales para él. Pero luego, el que decide qué palabra utiliza, qué argumento se queda y demás, pues en este caso era él. Claro, otra cosa muy distinta es ya si te lo hacen todo. O sea, la idea argumental te lo escriben. Pero es curioso porque se ve como algo súper oscuro. La gente cuando lo cuenta, pues lo que hemos dicho de Dalí o de Kunz, que tienen gente trabajando para ellos, se cuenta como, claro, pero lo que no sabéis es que esas obras que tanto os gustan, hay gente que te lo cuentan como están haciendo trampas. Claro, a ver, no lo sabes tú. Y no lo sabe mucha gente, por lo que te decía antes. Es que no hay cultura de arte. Siempre me quejo de que hay muy poca cultura científica, y la hay, porque hay muy poca, quiero decir, es algo que se mide. Y sabemos, tenemos medidores y la cultura científica en España pues es muy pobre, pero es que de arte es incluso peor. Porque eso, no saben ni cómo funciona, no se sabe ni qué es el arte, ni nada, ¿no? O sea, eso, porque no se da ni en el colegio. No se aprecia el arte más allá del siglo XIX, parece que se acabó. Y luego eso, pasan estas cosas de que la gente no está cerca de los artistas, no sabe cómo trabajan, cómo investigan, no sé. Se hacen cosas, por ejemplo, en Galicia, por ejemplo, sí que se hacen algunos días como de jornadas de puertas abiertas, en las que puedes visitar talleres de artistas y, claro, la gente se sorprende de... Ostras, claro, son talleres, aparte llenos de cacharritos y de cosas, llenos de libros, o sea, es entender cómo funciona, no es voy paseando y tengo una idea genial y voy a pintar esto raro. No, hay todo un trabajo detrás. Pero hay un desconocimiento bestial y, bueno, es un tema que a mí me ocupa mucho tiempo de reflexión porque ocurre un fenómeno, a mí me parece muy curioso, que es que... ¿Cómo percibimos a la ciencia y el arte? En el caso de la ciencia hoy en día se percibe de una forma como más elitista, ¿no? Como tú eres muy genial porque sabes mucha química o mucha física o muchas matemáticas.
Y a lo mejor a nadie que no tenga esa cultura científica se atrevería a cuestionar lo que tú estás diciendo o tu trabajo. Y en cambio con el arte no sucede eso. O sea, quiero decir, hay el mismo nivel, o incluso más, de incomprensión, y en cambio, el desconocerlo hace que la gente actúe de una forma rechazándolo, ¿no? Eso es una tontería, o eso es una mamarrachada, o eso lo pinta cualquiera, o lo hace cualquiera. Claro, tú si ves una pizarra llena de reacciones químicas, que a lo mejor no entiendes nada, y no se te ocurre decir, ¿qué chorra es eso? Estás escribiendo rayas y cosas. Es verdad, nadie se atrevería a decir que... Y a lo mejor son rayas y cosas, pero parecen química. Pero nadie se atrevería a decirlo. Pero con una obra de arte sí. Eso es una mamarrachada. Son 4 líneas y no sé qué. ¿Cómo te atreves? Pero me parece un fenómeno muy curioso, porque los dos parten de que hay poca cultura para hacer esos juicios, ¿no? Es que tienes poca cultura, pero hacia el arte vas como... Claro, como con más humildad, de esto no lo entiendo, pero es porque yo no lo entiendo, seguro que es importante y es algo bueno y valioso, y al arte no. Y luego con el arte también hay como un discurso que apela a una democratización forzosa de... Es decir, te enseñan un cuadro o lo que sea y dicen que te tiene que decir algo a ti, que no tienes por qué saber de arte, sino que te tiene que decir algo, te tiene que transmitir, te tiene que emocionar. Pero a lo mejor para que te emocione necesitas saber, ¿no? Exacto. Es que para todo necesitas saber. Si tú no tienes el conocimiento es imposible que lo vayas a disfrutar. Pero entiendes lo que te he dicho torpemente, sí. ¿Verdad? Que dicen, sí. El arte, todos podemos valorar el arte. Si te dice algo, bien. Y si no te dice nada... No, porque necesitas cultura para entender... pero eso pasa con absolutamente todo. Hasta para hacer un buen juicio de una película o de un libro, tienes que tener cierta cultura. Si no, no vale nada. Eso lo hablé... ¿Escuchaste el episodio con Arzuaga? Sí. Pues con Arzuaga hablé de algo parecido... Que él, lo que pasa es que no me acuerdo bien. Hablábamos de esta cultura de masas, de por qué Vargas Llosa, cuando publicó uno de sus últimos libros, había vendido mucho menos que Belén Esteban. Y sí, porque Arzuaga defendía que lo mejor es lo que gusta a más gente, lo que llega a más gente. Y entonces yo le ponía ese ejemplo. Y hay un momento en el que él menciona a Ana Karenina, y yo le decía, ¿ves? Ana Karenina es un libro que es muy raro que pueda ser tu primer libro. Necesitas haber tenido un recorrido literario para poder gozar de Ana Karenina, ¿no? Para poder leer ciertos libros. A mí todavía se me resiste Dostoyevsky a día de hoy. Claro. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Claro. Necesitas una base cultural para apreciar las cosas. Hay una frase que digo siempre, que en realidad viene de una palabra que le robé a un escultor que se llama Moraza, que utiliza la palabra saboer, ¿no? Esa mezcla entre saber y sabor. Sí. Claro, que para mí es una forma de decir que para saborear hay que saber. Para poder paladear lo que te ofrezcan tienes que tener un conocimiento. Sí, tienes que tener un conocimiento. Pero pasa con todo. En ciencia, por ejemplo, que muchas veces se habla del pensamiento crítico. Hay que tener pensamiento crítico. Si no tienes cultura, tu pensamiento crítico no es nada. Es dudar por dudar. Si tienes cultura, entonces sí podrás tener un pensamiento crítico que esté afianzado en algo. Si no, es simplemente poner todo en duda porque sí. Y te puedo preguntar una cosa más sobre Dalí. Que me interesa saber lo que opinas al respecto, porque esto precisamente salió con Javier Recuenco, que estuvo aquí hace poco y también, no sé por qué, afloró todo el tema de Dalí. Él decía algo que también decía este artista que te comento que hizo ese vídeo sobre Dalí, y es que realmente Dalí simplemente es un producto de su mujer, de Gala. A ver, o sea, no tengo ni idea. Pero alguna influencia tuvo que hacer uno en el otro, quiero decir, porque eran pareja, ¿no? Sí, pero como que Gala lo convirtió a él en una máquina de hacer dinero y en el artista que hoy todo el mundo conoce. Pues no lo sé. O sea, quiero decir, no lo sé. Yo todo lo que he leído de Dalí, quiero decir, escrito por Dalí y demás, no me hace entender eso. O sea, quiero decir, sí que Gala fue una gran influencia para él, pero tanto como decir que ella lo manejaba como si fuese un títere, no creo. ¿A ti su obra te gusta? ¿Te gusta Dalí como artista? Me interesa, sí, tiene muchas cosas que me interesan. Sí, o sea, no podría decir que absolutamente todo me gusta, pero sí que me parece, es un artista muy relevante, claro que me interesa.
A ti el que más te llama es Kuntz, porque yo creo que cuando grabamos, que la primera vez que tú y yo nos encontramos fue en 2018, en casa de mis padres, mi madre te ofreció galletas, aquí siempre hemos ido muy al lujo y a la ostentación. Yo creo que ya me habías mencionado a Kuntz en aquel entonces. Pues puede ser, claro, no me acuerdo. Y juraría que Ángela de la Cruz también. A lo que yo te respondí, ¿son Ángela de la Cruz? Sí, que por cierto nació en Coruña, Ángela de la Cruz. Y te iba a decir que en Coruña hay un animador con un Goya que se llama Ángel de la Cruz, no es en Coruña. Ni idea. Juraría que es el del Bosque Animado, ¿te acuerdas de...? Pues no lo sé. No puedo parar de lanzar datos random que no vienen a nada, pero vale. Entonces, ¿son tus artistas favoritos? No. Uf, qué difícil además sería pensar en quién es mi artista favorito. Ya, pero no sé, alguien que te interese especialmente y que... O tienes alguna obra que la ves más o que vuelves a ella más de lo normal. A ver, para mí... A lo mejor no es la mejor obra del mundo, pero... pero a ti te toca. Claro, pero como fue con la que entré con todo, fue la Venus Azul de Klein. O sea, la Venus Azul de Klein fue la que me abrió todo este campo de investigación. Y a partir de ahí empecé a investigar a otros artistas. Entonces, claro, le tengo un cariño especial. Claro, ojalá pudiese tener esa obra. Y siempre que la veo en directo, pues me emociona. O sea, si voy a algún sitio en el que diga, pues la puedo ver, forma parte de la colección Berardo, y entonces, pues eso, si voy a Portugal, digo, pues a ver si la tienen, que suele estar itinerando siempre, siempre está donada en exposiciones y... O sea, cedida para alguna exposición, pero siempre que tengo la oportunidad, pues intento verla. Con Kunst también tengo... Es que además Kunst me da rabia porque despierta mucho amor-odio, pero también me parece un artista muy sugerente. Y que ese juicio que estabas haciendo de Dalí también se le hace mucho a él, porque claro, también es una máquina de hacer dinero. Pero también es interesante por eso. O sea, su obra es maravillosa desde el punto de vista artístico e intelectual, es brillante, pero luego, claro, además como son de las obras más caras del mundo y es un artista vivo, pues claro, genera mucha controversia eso. Parece que los artistas solo pueden... ganar mucho dinero una vez muertos, ¿no? Y Kunz es un caso extraño. Pero bueno, hay infinidad de artistas, hay muchos artistas, pues eso, Ángela de la Cruz es una de mis artistas top. Está mal que lo diga, pero me parece que mi hermano Cristian es uno de los mejores artistas que tenemos en la actualidad. Sí, es maravilloso. Y no sé, Víctor Mejuto, por ejemplo, que es otro artista que es un artista... Bueno, yo digo que es gallego porque lleva toda su vida viviendo en Galicia. Y también, o sea, es brillante. O sea, él entiende la pintura con una profundidad, es una cosa maravillosa, como desgrana los colores, la geometría, como hace casi un ejercicio matemático por intuición para representar, bueno, las cosas de la realidad, pero es como si fuese una especie de Mondrian moderno y mejor. Uh-huh. Sí, no sé, podría citar muchos, pero no te podría decir, este es mi favorito. ¿Cuántos años le llevas a tu hermano? 2. Bueno, en realidad menos, vale, pues 16 meses. Entonces nada, no, porque te iba a preguntar si había influido en algo tu interés por el arte con el hecho de que él sea artista, pero con esa... No, en realidad fue al revés. Ya. Fue al revés, vale. Claro. De hecho, bueno, nos comunicamos muchísimo, nuestras conversaciones son maravillosas. Y pues somos los dos además muy intensos y muy reflexivos y bueno... Y claro, nos influimos el uno al otro. Quiero decir, mi interés por el arte viene... por él, lógicamente. Y él, el uso que hace tan sofisticado y tan preciso de los materiales, pues sé que viene por mí. Qué bueno, os complementáis, sí. Entonces. ¿No has pensado en escribir un libro de conversaciones con Cristian? Por esto que has dicho, esas conversaciones que dices que son así como tan intensas y tan reflexivas. Y... sería chulo, porque claro, es una idea que a mí me dais una parte y ya está. Sí, hablamos de muchísimas cosas, o sea, quiero decir, debatimos sobre muchos temas. Pero bueno, de hecho, muchas veces lo pienso, para por ejemplo, incluso algunas de sus obras, que muchas veces cuando, pues ahora por ejemplo, que está terminando de preparar la próxima exposición que va a hacer, y claro, todo ese proceso desde cero, de tengo esta primera idea, entonces me la cuenta porque sabe que
lo que yo le vaya a decir luego le va a influir, pues eso, y a nivel de materiales, de las cosas que hace, y tenemos muchas conversaciones de ese tipo, y me hace trabajar también, de, Débora, es que acabo de probar esto, mira este resultado. Entonces le digo, no, es que aquí esta sal se te está oxidando porque estás metiendo esto, entonces te precipita, entonces te hace, bueno, cosas de ese tipo, y él encuentra a veces en ese discurso químico algo valioso que le sirve para trasladar algún tipo de mensaje, ¿no? Un uso simbólico de todas esas cosas. Y digo, sí, esto era para grabar todas estas conversaciones que tenemos. Sobre todo eso, todo el proceso de cómo esto acaba culminando pues en una exposición, por ejemplo. Ajá. O en una obra. Claro, digo en una exposición porque normalmente cuando preparas una exposición las obras dialogan entre sí, ¿no? Tienen alguna conexión. ¿Y qué tipo de arte hace tu hermano? Esto todo es una conversación entre una divulgadora de arte y una persona lega completamente, ¿vale? O sea, vale. A ver, entonces digo que te pongas en esa tesitura vale. yo no sé nada. Vale. Mi hermano es... Cosa que no imaginabas, por cierto. Hasta ahora... hasta que te he hecho la aclaración decías, joder, Alex se lo sabe todo, ¿sabes? O sea, ¿qué le voy a explicar yo a Alex? Si ya se pues no. Mi libro, ya lo sabe todo. No, y en honor a la verdad, lo empecé. Pero no me dio tiempo a llegar al final. Bueno, pues a ver, mi hermano sería escultor, porque la mayor parte de piezas que hace, no todas, pero casi todas son tridimensionales, aunque no todas. Y su campo de investigación es el paisaje, y cómo el paisaje influye en el individuo, y cómo el individuo transforma el paisaje, a su vez. Entonces, él en todo ese recorrido, porque claro, lleva muchos años trabajando en esto, entonces una de las cosas que hace es estudiar las formas creadas por el hombre. Muchas veces son formas vernáculas, es decir, formas de nuestra tradición, sobre todo de la tradición gallega. Pues cosas como, por ejemplo, cosas que se hacían no por artistas, quiero decir, pues por el albañil que hace su propia casa y que se hace una casa de piedra y le pone los típicos encintados, ¿sabes? Las típicas casas gallegas que tienen las piedras y hay un encintado blanco, ¿no? Que las rodea, y esas formas características, pues estudiar ese tipo de formas que se hacían como por intuición y jugar con ellas. Y que es algo que bebe mucho de... En Galicia tenemos algo que se llama el Laboratorio de Formas, que fue, bueno, en realidad, no sé cómo llamarlo, una institución cultural de la que nació Sargadelos. Ajá, ¿no? Cerámica de Sargadelos. La cerámica de Sargadelos. Y fundamentalmente lo crearon Isaac Díaz Pardo y Luis Seoane, con la idea de queremos rescatar todo lo que forma parte de nuestra identidad. De formas, de industria, de absolutamente todo, estudiarlo y luego, pues bueno, al final se acabó convirtiendo, pues eso, en toda una institución, y además eso lo vemos luego en cosas en nuestra casa, en nuestros cacharriños, que son Sargadelos. Todos los dibujos de la cerámica de Sargadelos, que están hechos con azul cobalto, están todos inspirados también en formas de Galicia. En formas vernáculas y demás. Pues esa idea de laboratorio de formas es paralela a lo que en la Alemania tenían a la Bauhaus. La Bauhaus en Alemania fue eso, ¿no? Nos asociamos artistas con escultores, con diseñadores, con gente de la ciencia, para aunar todas las formas de conocimiento, volver a lo patrio, al material, a exhibir el material, de qué están hechas las cosas, el valor de la industria, el valor del diseño. Pues un poco eso también sucedió en Galicia, en el Laboratorio de Formas. Entonces hay varios artistas gallegos que es como que han recogido por fin el guante del Laboratorio de Formas y estudian eso. De hecho, en el libro lo publiqué, que hasta les doy un nombre a la generación de artistas gallegos, que los llamo los antropómetras. Ajá. Por antropo del hombre y metra de el que toma la medida, ¿no? Porque sí que es cierto que toman al hombre como unidad de medida, sus formas, sus creaciones, su pasado, incluso su propio cuerpo, ¿no? Como también hacía Ángela de la Cruz, esta otra artista. Y Cristian trabaja mucho con eso. Entonces tiene desde obra puramente escultórica, con materiales del territorio, materiales fundamentalmente humildes, aunque les dé a veces un destello de un oro, un bronce, ¿no? Para
denotar esto tiene valor, pero a lo mejor está utilizando una madera de pino, un trozo de roble, o está patinando, haciéndole una pátina a un tejido con un pigmento que fabrica él a partir de corteza de pino. O sea, todo muy relacionado con el propio territorio. Utiliza desde, pues por ejemplo, materiales que son muy difíciles de conseguir en la actualidad, pues por ejemplo, el minio, que es una pintura esta de plomo que se utilizaba, pues eso, sobre todo pues en barcos y demás, para proteger de la oxidación, que como tiene plomo, pues bueno, por toxicidad ya no se puede utilizar, pues conseguir ese minio por ese vínculo que tiene con lo marítimo y con la tierra para pintar con ese pigmento. No, estamos los dos. Menuda feria. Sí. ¿Es tu hermano el que te enseña la Venus de Klein? La Venus de Klein aparece en Coruña, en una exposición que fuimos a ver juntos porque él estaba de aquella... Claro, estábamos estudiando los dos a una carrera. Y hubo una exposición en Coruña que se llamaba Sin Título, que era, pues, las mejores obras de arte del siglo XX. Y se expuso en la Fundación Barrié y la comisariaba David Barro, que es una persona que es amigo en la actualidad, además. Y simplemente fuimos a verla, obras del siglo XX. Y además, claro, la carrera de Cristian de Bellas Artes estaba muy enfocada al arte más de vanguardia, arte moderno, arte de vanguardia, con lo cual tenía ya él esas ganas de tengo que ir a ver esto, porque claro, hay obras que hemos visto 1000 veces en libros y las vamos a ir a ver por primera vez en directo. Y efectivamente, era una selección de obras de la colección Berardo. La colección Berardo es una de las colecciones más potentes que existen de arte del siglo XX. Y entonces era una selección de todo lo que se pudo traer. Y entre ellas estaba la Venus Azul Klein. Y a ver, había una sala con un montón de piezas que habías visto en libros y que eran impresionantes, pero los ojos se te iban a la Venus. Hombre, con ese azul... Pero es que es pequeñita. O sea, es una escultura de 60 y pocos centímetros. Es una cosa muy pequeñita. Pero es que es impresionante. Es que parece que echa luz. Yeah. O sea, tenías alrededor cuadros o esculturas, me acuerdo que estaban pues las cajas de brillo de Andy Warhol, o sea, cosas que has visto 1000 veces y que dices, qué guay verlas por primera vez. Entonces dices, bueno, pero la foto es igual que la obra, pero la Venus no. O sea, eclipsó todo lo que había alrededor. Y en el libro cuentas la historia de ese azul, azul tan patante e impactante que fue el que, bueno, pues al final dejó ese germen en ti que acabó derivando en este libro. ¿Cómo se consigue ese azul? Lo cuentas muy bonito en el libro. Pues ese azul ultramar, el pigmento, o sea, la sustancia que da color a esa pintura es el azul ultramar. Y lo interesante de esta pintura es que no usa el azul ultramar tradicional. El azul ultramar tradicional se extraía de una piedra preciosa, el lapislázuli, que es una cosa carísima. De hecho, aquí no lo teníamos, se llama azul ultramar porque era una piedra que se extraía en Afganistán y como venía desde más allá del mar a Europa, pues se le llamó azul ultramar. Llegó a ser más cara que el oro, era el azul ultramar. Entonces, una de las cosas que quería Klein era utilizar azul ultramar, pero no el original, sino el sintético. O sea, esto es muy del arte de vanguardia. El señalar a través de tus materiales que lo importante de la obra es la idea. Los materiales en sí, ninguno de los materiales de la Venus azul tienen valor por sí mismos. O sea, es un yeso, un pigmento, un aglutinante que en realidad es un derivado del petróleo y fuera. O sea, tú te puedes hacer una Venus azul en tu casa, pero no tiene valor porque no se te ocurrió a ti. Yeah. Entonces, lo ilustra muy bien. Y él utilizó el azul ultramar, pero el azul ultramar sintético, que ya existía por aquel entonces. Simplemente, o sea, un grupo de químicos desarrollaron una técnica para fabricar pues, ese mismo compuesto que le da color al azul ultramar. Pues lo desarrollaron como hacerlo de forma sintética y de forma muy económica. Y hoy en día se puede hacer ese pigmento de forma económica. Entonces, por un lado, el pigmento ya lo tenía. Vale, ahora cómo lo conviertes en pintura, ¿no? En algo que puedas mezclar con algo y demás. Tú cuando la ves, de hecho, cuando vi esa obra con Cristian, me decías que parece un temple. Los temples se hacen con huevo, ¿no? Con yema de huevo. Y sí que es verdad que tienen ese aspecto un poco como un poco más mate, como cuando pintabas con témpera de pequeño, que queda como mate, ¿no? Un poco más mate. Pues bueno, podría ser algo parecido, pero no lo era.
porque luego te vas a buscar la receta secreta, que todo el mundo lo pone como receta secreta del azul Klein. Y realmente es un color que, o sea, es una pintura, no un color, que tiene un registro. O sea, él la fue a registrar, el registro de la propiedad intelectual, aquello, y entonces ahí ya figura esa receta. Ajá. Entonces ya ves de qué está hecha. Y entonces tiene, como todas las pinturas, un pigmento, un aglutinante, que es lo que mantiene a ese pigmento pegado, y una serie de disolventes, que es lo que, con lo que tú controlas la viscosidad o la fluidez de una pintura. Y ese aglutinante, para conseguirlo, él lo que hizo es llamar a alguien químico que conocía, de oye, mira, ¿cómo puedo hacer esto? Que tengo esta idea de que algo parezca que estoy pintando con pigmento seco. Pues no te llamó primero a un laboratorio farmacéutico, que era el que conocería, la Rune Poulenc, y dijeron, bueno, pues aquí te podemos derivar a gente que sabe, pues eso, los laboratorios de pinturas Adams, que seguro que te desarrollan algo. Y desarrollaron un aglutinante para él. Uh-huh. Es un derivado de... En realidad es una resina, un derivado del petróleo, que se llama comercialmente Rhodopus M. Y luego Klein lo que hizo fue buscar otros disolventes que pudiesen utilizar con ese aglutinante, que era un acetato de etilo y alcohol etílico, para rebajarlo, para suavizar la pintura, que secase rápido y que tuviese la fluidez que él quería. Con lo cual esa receta existe. Uh-huh. Y no es ningún secreto ni... no, bueno, ninguna receta es secreta para un químico, ¿no? O sea, la composición de las cosas las puedes saber. Y la de la Coca-Cola has dicho que tampoco es secreta. Tienes que leer el libro hasta el final. Vale. Sí, porque una cosa es la composición y otra es el cómo se hace. Tú puedes conocer de qué está hecho algo, pues como la receta de... Tú puedes decir, vale, pues hago ahora un caldo gallego y se lo puedes dar a un químico analítico y te va a desgranar ingrediente por ingrediente todo lo que lleva. Sí. Pero luego hay que saber hacerlo. Las dosis y todo eso. Exacto. Vale, muy bien. Y eso, hacia el final del libro, viene una receta para hacer Coca-Cola casera. No, viene para hacer un buen caldo. Ah, vale. En todo caso. Bueno, continúe, por favor, entonces. Vale, que estábamos hablando Del azul Klein. del azul Klein. Bueno, pues una vez tienes o sea, estábamos hablando de cuando vi por primera vez eso y toda esa investigación que hice después. Entonces, claro, lo interesante de esta escultura es que por un lado la pintura dices, bueno, tiene esta mística, ¿no?, de la receta secreta, pero en realidad ninguno de sus materiales es un material que de por sí sea valioso. Y además la escultura en sí, además de ser pequeñita, es de yeso. O sea, quiero decir, te la puedes hacer tú. Claro, otra cosa interesante de esta escultura es que es una Venus, es decir, tú la ves y dices, esto te evoca arte, es decir, está haciendo una representación de una de las figuras más representadas a lo largo de la historia del arte. Y además le faltan los brazos, le falta la cabeza, como si el tiempo hubiese pasado por ella. Y además se expone en una peana, encima de una peana. Que eso ya te da una idea de si está en una peana, es arte. O sea, hace un montón de preguntas acerca de qué es la verdad en el arte. En una obra, en realidad, que parece muy simple. Claro, tú, eso, si la ves en un libro, una fotografía y demás, dices, bueno, pues una Venus pintada azul. Luego es que además es bella. O sea, lo que te acabo de decir, ¿no? De que tú la ves en una exposición y es la protagonista. Porque es preciosa. O sea, esa pintura es preciosa. ¿Y por qué dices en el libro que las peanas merecerían una tesis aparte? Porque merecen una tesis en sí. Quiero decir, ya esa cuestión de por qué algo colocado en una peana entonces ya se convierte automáticamente en arte. Eso es algo que hizo, por ejemplo, Marcel Duchamp, ¿no? Con su famoso urinario. Es un urinario que él cogió, lo firmó. Bueno, hay historias de hasta que lo firmó otra persona, pero da igual. Él cogió, lo colocó encima de una peana en una exposición. Automáticamente eso se convierte en una obra de arte. Entonces, claro, es una cuestión interesante de por qué tiene tanta importancia cuando algo lo colocas sobre una peana. Peanas son los zapatos de tacón, por ejemplo. O sea, es interesante el discurso que hay detrás. Por eso merece una tesis aparte porque sí que... No sé si existe, pero es probable que exista. Y si no, pues lo dejo. La haces tú. Bueno. Yo me estaba acordando ahora de... Bueno, este es el típico
cuento sobre las excentricidades de los artistas que todo el mundo seguramente haya escuchado alguna vez, pero este artista, no sé si era francés, que vendía sus heces, las vendía en latas. Era francés este hombre. Sí, ahora no me sale el nombre. Y de hecho, mierda de artista. Mierda de artista, sí, se llamaba así la pieza. Y era eso, literalmente. Sí. Bueno, aunque no lo fuese, lo que hubiera ahí dentro, ¿no? Pero sí, claro. Y se vendió caro, ¿no? Eso. Sí, probablemente sí. No te sé decir de qué cantidad se vendió, pero claro, es que es una... o sea, eso es muy arte de vanguardia. O sea, de repente reventar todo lo que se creía sobre qué es el arte. Entonces, una forma de hacerlo es pues haciendo casi una crítica desde dentro. Entonces, pues es una buena forma de hacerlo. Quiero decir, a ver, es que ahora no me sale... me está fastidiando un montón. Es artista que forma parte de una corriente artística que se llama el arte povera, que es el del uso de materiales pobres para crear obras de arte. Y también eso es interesante porque no solamente es... O sea, aunque es muy conocido por esa pieza en concreto, hizo otras cosas también interesantes, sobre todo de qué es lo bello y qué es lo feo. Porque tú ves obras de él y pues eso, tiene algunas como con algodones, con materiales que esto es feo y te hace que te preguntes desde el punto de vista plástico. Claro, es algo de lo que se encarga la estética en la filosofía, pero también desde el punto de vista plástico es muy interesante que haya artistas que planteen esa cuestión a través del uso de los materiales. También hay otro artista que sí que sale en el libro, que es Joseph Beuys, que utiliza también materiales así como el fieltro, por ejemplo, un fieltro gris y grasa, o sea, materiales que, bueno, que en principio diría son de lo feo, y tú ves sus obras y las podrías escribir de muchas maneras, pero a lo mejor no dirías bellas, ¿no? De bellas en un sentido de que es algo bonito, como sinónimo de bonito. Y son maravillosas, bellas en un sentido mucho más profundo. Pero es interesante estos artistas que usan estos materiales, o sea, que no quedemos solo con la anécdota, que tiene su valor, porque es una obra que hizo que nos replanteásemos de a qué le estamos dando valor en el arte. O sea, esa obra tenía que suceder, igual que tenía que suceder la del urinario. Son obras que tenían que... O sea, es como dar un golpe en la mesa. Ya. ¿Y tienes una definición de qué es bello? ¿Qué es la belleza? No, ojalá. Vale. No podría definir. Quiero decir... Claro, porque es todo un campo de la filosofía. Yo no podría definir todo un campo de la filosofía. No, ahora te voy a dar una definición. Soy segura de mí misma, pero no tanto. Pues no es una pregunta tan rara como para que te hagan, ¿no? Digo yo. Máxime habiendo publicado este libro. Que alguien te diga, lea el título y te diga, ¿qué es lo bello, Débora? No es tan... No están, pero claro, es que es una de las cosas en las que hablo en el libro de qué es la belleza para diferentes disciplinas. Ya. Entonces, pues por ejemplo, en ciencia hay un criterio de belleza. O sea, belleza y verdad están ahí. O sea, lo bueno, lo bello y lo verdadero, esas tres cosas son consustanciales. Suceden a la vez. Y a veces es muy difícil distinguir una cosa de la otra. Algo es bello porque es verdad o es bello porque es bueno. Y en ciencia esto ocurre, o sea, esa búsqueda de belleza que, por ejemplo, en química lo vemos claramente en la tabla periódica de los elementos, el hecho de ordenarlos, de ver que hay como cierta armonía, cierto criterio, siempre se ha ido buscando ordenar los elementos químicos, pues se han hecho propuestas de tablas periódicas pues con un arreglo que tenga que ver con la música, por ejemplo. Hay una que será la tabla periódica que se llamaba la ley de las octavas. Ajá. No, es que los elementos si los agrupas de 8 en 8, pues luego se vuelven a repetir las propiedades. Y funcionaba, hasta el elemento 20 más o menos funcionaba. Y dices, qué pena que no fuese verdad, porque luego se perdía, ¿no?, esa armonía. Pero había esa búsqueda de todo tiene que estar conectado de alguna manera, ¿no? Y si la belleza la encontramos en la música de una forma intuitiva, pues en la ciencia también tiene que estar. Entonces, ahora la tabla periódica que tenemos en la actualidad también tiene eso de que bien encaja, ¿no? Es como haber resuelto un Tetris y que encaja de forma perfecta, y entonces hay ese criterio de es verdad porque además es bello. Pasa hasta con las ecuaciones. Una ecuación, pues para describir un fenómeno físico,
parece que cuando la tienes, cuando es más pequeña, más concreta y dices es bella. Y parece que por ser bella es más verdad. Por eso las matemáticas también tienen algo, ¿no? De bello, de hermoso. Por eso mismo, porque es algo que encaja perfectamente, ¿no? Claro, sí, por eso. Pero es la belleza simplemente algo que encaja, que es armonioso, que es simétrico. Es solo eso, la belleza. Pero desde luego, ese tipo de cosas que acabo de enumerar sí que nos llaman y sí que diríamos, sí, esto es bello. Cuando una ecuación matemática nos parece bella, normalmente es porque la vemos así sencilla, ¿no? O dices, sí. Ostras, pues puedes relacionar pues, el número E con el número pi, pero qué maravilla, es bellísimo. Y dice, claro, parece... O sea, damos la belleza en ciencia es un criterio de verdad. ¿Tú sabes cuál es la obra de arte más cara? ¿Por la que más se haya pagado? Sí. Pues creo, si no es un Jeff Koons, es un Jackson Pollock. Casi seguro, diría. Es que, a ver, cada cierto tiempo, cada 2 meses, se ha vendido la obra más... Y normalmente es alguno de estos. Este Koons, ¿qué más obras tiene así que tú digas...? Pues, a ver, el perro este que es como de globo, como un globo... Como un globo que haría un payaso en una fiesta. Sí. Pues ese, que es así, lo tiene tanto de bronce como de acero, pero bueno, que tiene... está pintado en alto brillo, entonces hace así un brillo espejo. Y bueno, parece al final que tienes ahí... O sea, ese objeto se replicó hasta en tiendas de decoración. O sea, que es una de las obras así. Luego los tulipanes, que estaban hasta hace nada, estaban en la parte... O sea, por fuera del Guggenheim de Bilbao. Unos tulipanes que eran también como si fuesen unos globos. Ajá. Unos globos de fiesta, de voy a hacer una flor con unos globos. Y eran esos tulipanes, que también es una pieza así como muy conocida. ¿Y qué estilo es el de Koons? Pues no sabría cómo definirlo. O sea, pues... O sea, ¿lo podrías meter dentro del arte pop? Sí, lo podrías meter ahí. O sea, si tuvieses que meterlo en una caja, que bueno, muy pocos artistas les puedes meter en una caja. Y normalmente si están vivos, dicen, a mí esa caja no me convence. Eso es claro, yo no sabía si había una serie de, pues como géneros musicales, pues dentro del arte, sí, claro, es decir, pues Koons hace esto. Claro, pero luego cuando le preguntas por géneros musicales le dices, es que para mí tú eres tal. Y te dice, indie. no exactamente. ¿Cómo que indie? ¿Y qué indie qué es? Yo hago rock. Claro, a ver, yo sí que digo, me parece la etiqueta más sencilla que ponerle a Koons porque eso, en realidad utiliza la cultura pop, o sea, lo popular, y lo eleva a categoría de arte. O sea, también te hace que te cuestiones que las cosas que te rodean, que son cotidianas, pues realmente tienen valor artístico. O sea, fue uno de los artistas que hizo, por ejemplo, la reproducción de un escaparate de aspiradoras en un museo. Y claro, el decir, no, es que hay virtuosismo artístico y hay interés artístico en cómo se pone un escaparate. Pues claro que lo hay. Sí, Dalí precisamente también había hecho algo con un escaparate en Nueva York que creo que luego lo destrozó y se lo llevó la policía. Bueno, porque todo es una performance diferente. Algo así. Pero quiero decir, eso de llevar las cosas como cotidianas, por ejemplo, hay una serie de esculturas también de Koons que son, se llama la colección Gazing Ball. Y que son unas esculturas blancas, enormes, que es pues un Hércules de Farnesio, ¿sabes? Como esculturas muy clásicas, un Miguel Ángel, un no sé qué. Y están haciendo esas esculturas en blanco impoluto de peanas de otra cosa. O sea, se sirve esas esculturas para que funcionen como una peana, que aguanta una bola espejo azul. Ajá. Que esas bolas azules las utilizan, no sé en qué zona de Estados Unidos, pero como para decorar jardines. O sea, igual que puedes tener enanos de jardín, pues bolas para hacer elegante, que son una horterada. Y él coge ese objeto que la gente utiliza como objeto decorativo hortera y en realidad es una forma de arte proletario, por así decir, y él lo coloca, o sea, utiliza una escultura que todo el mundo entendería, oh, esto es arte verdadero. Y no, utiliza esa escultura como peana de una bola azul. El género de decoración de jardines me interesa mucho.
Allí en Galicia he visto grandes cosas en jardines, desde un barco en un jardín. Sí. Y eso además yo creo que en Sardiñeiro. Yo creo que tienen un barco en un jardín y en el barco donde está el timón una cabeza de maniquí. Bueno, eso es arte. Ser. Bueno, no diría tanto. Eso es un horror. Pero hay muchas cosas que tienen sentido, ¿eh? Por ejemplo, que viene lo de poner en las fachadas conchas, que es algo muy gallego, ¿sí? ¿no? Decorar todas las fachadas con conchas. En realidad lo puedes hacer mal de ponerlas así haciendo formitas o utilizarlas con sentido. Por ejemplo, eso tiene sentido desde el punto de vista de la tradición. Es como poner unas tejas para que protejan las paredes. O sea, utilizabas un residuo, porque claro, allí en Galicia, pues una concha de una vieira es un residuo, y lo transformaban en recurso. Y cubrían las paredes y así las impermeabilizaban. Y eso, al final, se transformó en una forma de ornamento. Aunque hoy en día no necesites cubrir una pared de conchas porque las sabemos hacer impermeables, mucha gente las sigue poniendo como forma de ornamento. Pero una cosa es ornamento y otra cosa es arte. Ya. Al principio de la conversación me decías que cuando ibas a publicar el libro planteabas la posibilidad de que te criticasen desde la ciencia y desde el arte, porque te mueves en ese terreno. Sí, como si fuese una intrusa en ambos intermedio. mundos, ¿no? ¿Y eso ha pasado? ¿Cómo ha sido la recepción? No, a ver, lleva muy poquito tiempo. Bueno, de hecho, es la primera entrevista que... O sea, sí. no he encontrado ninguna entrevista publicada sobre este libro. No hay, o sea, acaba de salir. Uh-huh. Entonces... No es algo de lo que tema, por lo que tema, porque en realidad sé. O sea, sé que tengo cultura de arte y cultura científica, por supuesto. Entonces, quiero decir, no va a haber nada que esté mal. O sea, el único temor es que de primeras digas, pues, ¿qué hace una química escribiendo de arte? Pues no me interesa, ¿qué vas a ver? Pero luego lo lees y a lo mejor dices, pues sí que sabe. Joder, envidio tanto tu seguridad, tío. A ver, pero tú eres consciente, las cosas que sabes que las sabes. Yo tengo dudas, no sé, tú eres una tía que, ¿sabes? Tiene muy, muy claro, no, yo esto lo sé, o yo en esto soy buena y punto y se acabó. Y lo admiro mucho eso. Hay mucha gente que es dubitativa incluso en lo que se le da bien. Sí, a ver, y hay gente que sabe más que yo de muchas cosas, pero soy consciente de lo que sé. A ver, es que me paso toda la vida estudiando. Ya. Es que, quiero decir, no solo es que sea mi campo de investigación, es que me paso... o sea, llevo años estudiando... O sea, de química parece que me valida porque hice una carrera. Pero en realidad solo con la carrera... Bueno, mi marido lo dice muchas veces, él también es químico. Dice, pero tú eres mucho más química que yo. ¿Estudiasteis juntos? Sí. Y ahí empezó todo, ¿no? No, en realidad no, empezó vale. mucho después. Empezó mucho después, pero quiero decir, claro, una carrera tampoco es, si luego nunca ejerces o no estudias o más o no te actualizas, pues bueno, las cosas se van olvidando o estás desactualizado. Pero claro, yo he seguido estudiando, leyendo, siempre, no solamente por hacer la tesis, sino en general. Entonces, pues lógicamente sé que tengo mucha más cultura en química que la mayor parte de la población. Y en arte exactamente igual, porque llevo al final muchísimos años metida en el mundo del arte. No solo leyendo, estudiando, visitando cientos de exposiciones y relacionándome de forma muy cercana además con muchísimos artistas. Entonces conozco el mundo desde dentro. Yo no soy artista, pero sé hablar y sé que sé mucho más que la mayor parte de la gente de arte. ¿Y tú tienes una rutina de estudio? De todos los días por la mañana me pongo a estudiar, preparo mis temas sobre lo que me voy a centrar ese día. Yo soy muy disciplinada y tengo el superpoder de la concentración. Joder, eso sí. Eso es la hostia. O sea, tú puedes estar con un taladro al lado, que si yo estoy leyendo algo que me interesa, me da igual. Wow. O yo qué sé. O sea, me concentro muchísimo. Pero no me hago un horario de tal a tal, tengo que hacer. Sí que lo hacía a lo mejor en mi época más de estudiante, ¿no? Sí. De ponerme más horarios y tal. Ahora no, pero es que me sale. O sea, si yo tengo que terminar de saber un tema, por lo que sea, que a veces es simplemente porque me interesa, porque no, por ejemplo, yo escribo un artículo todas las semanas y lo escribo sobre lo que me apetece a mí. Entonces es el tema que me interese.
Entonces, pues quiero saber más de esto, pues lo voy a estudiar en profundidad. A veces me lleva, si es un tema relativamente sencillo, me lleva poco tiempo, a veces un poco más, pero hasta que no me lo sepa, hasta que no considere que sé todo lo posible, pues no paro de leer sobre ese tema. Pero a veces ni siquiera es para hacer un trabajo, a veces es porque sí. O sea, que leo un artículo, leo algo y digo, pues quiero saber más de esto. Entonces me pongo a investigarlo y a leer sobre... O sea, es como una forma de ocio. Y cuando lees, a mí eso me interesa mucho, eso es una cosa que a mí me gusta saber. Cuando lees, subrayas, anotas al margen, lees con una hoja aparte y vas apuntando cosas en esa otra hoja. ¿Cómo lees tú para que se te quede? Todo. Pero yo hasta las novelas las subrayo. O sea, no solo los ensayos, que a lo mejor lees un ensayo claro. y tomas más notas y tal. No, hasta las novelas. Porque a lo mejor digo, pues esta figura literaria, pero qué fenómeno. Entonces la tengo que subrayar. Claro, pero la subrayas con motivo técnico, no por lo que digas, sino porque me parece, a veces es por lo que dice, Ajá. y a veces porque me parece algo, pues eso, muy virtuoso, que me llama la atención, que nunca había leído esa forma de escribir algo, y entonces lo subrayo. Que luego me olvido, ¿no? Pero... a veces, pues eso, voy a mi biblioteca y cojo alguno de los libros y me gusta ver la fecha en la que lo leí y qué cosas subrayé. Porque a veces revela que era lo que me preocupaba, lo que me interesaba en aquel momento. ¿Marcas la fecha, entonces? Sí, siempre que leo un libro, pues pongo en la primera página el año en el que lo leí, o el mes o lo que sea. ¿Y notas al margen, posits y cosas de eso? Sí, a veces sí, si son ensayos sí, los tengo llenos de, pues eso, un ensayo, un libro, por ejemplo, casi todos los libros de arte, tengo muchísimos libros de arte en casa y la mayoría están con las típicas pegatinas de colores por el medio, eso sí. Y luego eso, notas, tomo notas siempre, tengo 1.000.000 de libretas con cosas anotadas, con esquemas mentales, con reflexiones, y si no las tengo, pues tengo como un bloc de notas en el móvil, en el que apunto ideas que le escucho a alguien o ideas que tengo yo. Pues eso, pues cuando voy en el tren, por ejemplo, y hoy, por ejemplo, que venía en tren a Madrid y no tenía la libreta y digo, bueno, pues saco el bloc de notas y apunto esta idea que tengo que reflexionarla. ¿Y qué se te ha ocurrido en el tren para aquí? A ver, ahora no me voy a acordar. ¿De qué estaba hablando? O sea, de que era por una entrevista que había escuchado en la que... una entrevista que escuché a Diego Garrocho en el que hablaba sobre la nostalgia. Y entonces me hizo reflexionar sobre que la gente que somos nostálgicos nos enfocamos más como en ser optimistas de cara al pasado que de cara al futuro. Sí, idealizamos el pasado. Sí. Entonces un poco esa idea de que, bueno, eso, yo me considero una persona muy optimista de cara al futuro, yo creo que eso me lo dio la química, ¿no? De pensar siempre en un futuro optimista, aunque no es muy propio de esta generación, pero sí que la ciencia me dio eso. Y sí que es verdad que de cara al pasado, cuanto más tiempo pasa, cuando miro hacia el pasado, lo veo todavía más brillante. Y sí que es una característica de la nostalgia y de los optimistas, yo creo. Bueno, es que no es una reflexión terminada, simplemente tengo que reflexionar sobre la nostalgia hacia adelante y hacia atrás. Pero tú dices que crees que es una característica de los optimistas la nostalgia. No, que yo me considero las dos cosas, nostálgica y optimista. Al revés, a mí casi me parece como contraintuitivo. No, porque la nostalgia, bueno, puede ir referida... O sea, la nostalgia no simplemente es echo de menos un pasado que ya no puedo tener. No, sino que lo puedo seguir evocando. Ya. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo de mi infancia, que tuve una infancia maravillosa y tengo unos padres maravillosos, es algo que traigo al presente y llevo al futuro. Es decir, por ejemplo, pues mis valores o cómo yo entiendo la moral, que es algo que se me inculcó desde pequeña, es algo que yo lo veo proyectado hacia el futuro, con optimismo. O sea, es como que recurres al pasado para traerte algo provechoso que aplicar en el presente, ¿no? O para comprender cómo me enfrento al presente, a determinadas situaciones, o por qué me imagino el futuro de una forma positiva. Pues muchas de las cosas nacen ahí. Y no es que diga, echo de menos la infancia. No. O sea, cuando la recuerdo de una forma muy positiva. Es algo que no digo, ya no voy a volver a ir. Es que no quiero volver a ir.
O sea, no quiero volver a ser pequeña y vivir eso otra vez. Ya lo viví y es maravilloso haberlo vivido así y eso, bueno, pues me ha traído hasta aquí. Vale, porque esto último que has dicho es lo que yo entiendo por lo que yo entendía por nostalgia y pensaba que a ti te pegaba poquísimo ser así. Pero claro, no lo eres. Luego lo has explicado y es otro tipo de nostalgia, más útil. Sí. ¿No? Más sí, positiva. O sea, es una nostalgia más de... Mi hermano es igual. O sea, evocamos muchas veces cosas del pasado. Me encanta tener conversaciones con mis padres y recordar, pues eso, anécdotas de cosas y cómo las recuerda cada uno. Y sí, pero eso no quiere decir que no me entristece, todo lo contrario. Cuando se publique este episodio ya habrás presentado el libro aquí en Madrid. Ahora en el momento de la grabación estamos en la víspera de la presentación. Lo presentas mañana con Sara Ruballo en la FNAC. ¿En dónde es? No, en la Fábrica. En la Fábrica. Y te deseo que vaya muy bien. Ya me contarás qué tal. Yo pretendo estar mañana. ¿A qué hora es? Esto me lo estás diciendo a mí porque a la gente ya le va a dar igual. A las 7 en la Fábrica, vale. Esto es información para mí. Oye, muchas gracias. Tienes que cuidar la voz. A partir de ahora que le voy a dar el stop ya no hables más hasta mañana porque tienes la presentación y tienes varias entrevistas que dar. Muchas gracias por venir a mi humilde morada. Gracias a ti. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros.